Igual 211 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Aunque las palabras de Xiaoai hacían que su corazón, hígados y pulmones dolieran de ira, considerando que acababa de perder a su madre biológica, Luoye generosamente decidió no reprochárselo. Después de todo, él ya era un adulto maduro, mientras que Xiaoai aún vivía en un mundo de cuentos de hadas y aún no había madurado. Bien podría acceder ante ella. Sin prestarle atención a Xiaoai, Luoye observó el entorno, eligió una dirección y se dirigió hacia el interior. Aunque este grupo no se tomaba en serio el examen de cazador, él aún ansiaba obtener la licencia. Además, por el bien de este examen de cazador, su identidad había sido descubierta, e incluso había revelado sus huellas ante el Genei Ryodan. Si regresaba sin aprobar el examen de cazador, ¿no sería una gran pérdida? Entonces, pase lo que pase, tenía que conseguir una licencia de cazador para poder regresar. Al ver que Ludoye ya había elegido una dirección y se había ido, Xiaoai ya no pudo perder el tiempo para condenar su insensibilidad y trotó para alcanzarlo. No corras tan rápido, espérame. Honestamente, ¿cómo pudo abandonar a una chica tan delicada en las profundas montañas y los bosques ancestrales? Es muy peligroso. Este pariente barato suyo realmente no entendía en absoluto cómo apreciar a una dama bella. Por otro lado, ya se fueron hace un buen rato, ¿no vamos a comprobarlo? Shroyo miró al cielo, grabándole a Fei Tan que estaba cerca. Finalmente lo habían esperado. No debían perderlo. De lo contrario, probablemente se volvería loco otra vez. Fei Tan levantó la vista y le dirigió a Kuchiki Byakuya una mirada fría y penetrante, su voz helada y severa. Kuchiki Byakuya está aquí. Regresará. Mientras estuvo allí, no creyó que Iyezi no regresaría. Incluso si Iyezi no quería verlo y trataba por todos los medios de evitarlo, podría ser que él tampoco quisiera ver a Kuchiki Byakuya. Por lo tanto, solo necesitaba vigilar a Kuchiki Byakuya. No era necesario controlar a los demás. Kuchiki Byakuya lo miró, pero no dijo nada. Tras su reciente pelea con Feitan, había adquirido cierta comprensión de este hombre. No era débil en fuerza, sino de temperamento paranoico. Al ser el blanco de alguien así, ese chico estaba destinado a sufrir. Sin embargo, no pudo ofrecer mucha ayuda porque alguien más se había aferrado a él. No pareces tener ninguna cualidad destacada. ¿Por qué te gustaría a mi hermano? Hisoka lo miró de arriba abajo con curiosidad. Ese hermano tacaño suyo siempre había sido arrogante y menospreciaba a todos. ¿Cuándo empezó a simpatizar con alguien? Atormentar a la gente era más apropiada. Sin embargo, pensando en la información que había recibido antes, sintió mucha curiosidad por Kuchiki Byakuya. ¿Son fuertes las personas de tu mundo? ¿Son todos tan buenos peleando como tú? ¿Pueden también venir a este mundo como tú? Sí, Hisoka tenía la mirada puesta en el visitante de otro mundo. Aunque había oponentes en este mundo que podían igualarlo, sentía aún más curiosidad por la gente de otro mundo. Aunque había usado un pequeño tesoro para que Feitan derrotara a Kuchiki Byakuya, ese no era su verdadero nivel. ¿Acaso no veía que Feitan estaba exhausto, allí recuperándose? Pero tras tomar esa cosa, el aumento en su poder de combate fue real. Aún así, Kuchiki Byakuya pudo resistirlo, demostrando que su fuerza no era débil. ¿Quién sabe cuántas personas tan formidables como Kuchiki Byakuya existen en ese otro mundo? Sabiendo que no respondería, permitiría que esta persona lo molestara hasta la muerte, Kuchiki Byakuya respondió honestamente. Hay personas débiles y fuertes allí, pero ninguna de ellas puede venir aquí. Después de todo, este viaje espacio-temporal fue desarrollado especialmente para él. Nadie más podía utilizarlo. ¿Nadie puede venir? Hisoka levantó una ceja y preguntó con curiosidad. ¿Entonces puedo ir? ¿Otro mundo, eh? Estaba bastante interesado. Además, si iba allí, el viejo y su hermano no podrían controlarlo, lo que era bastante tentador para Hisoka. Aunque Ludoie normalmente no se molestaba con él, era más a menudo él quien provocaba a Ludoie. Si Ludoie realmente fuera llevado al límite y enfurecido, realmente le daría un golpe letal. Era alguien a quien le gustaba pelear, eso era cierto, pero no le gustaba que lo derrotaran, especialmente en una pelea que claramente sabía que no podía ganar. Luoye no tenía intención de cruzar, pero no esperaba que su hermano menor quisiera hacerlo. Kuchiki Byakuya frunció el ceño.
Deja de pensarlo, no puedes cruzar. Pudo venir porque su esposa le había transferido los permisos de teletransportación, haciendo de esta travesía espacio-temporal su habilidad personal. Otros no tenían forma de pasar. El túnel espacio-tiempo reforzado no era algo que cualquiera pudiera atravesar. La gente de ese mundo no podía, y la gente de este mundo tampoco. Shroyo, que estaba de pie a un lado, frunció el ceño al escuchar esto y miró hacia un lado. Machi. Aunque no pronunció el resto de sus palabras, Machi sabía lo que quería decir y no pudo evitar asentir. Sí, lo que dijo es verdad. Aunque no podía confirmar la identidad de Iezi en este momento, su sexto sentido todavía estaba funcionando. Su sexto sentido le dijo que Kuchiki Byakuya tenía razón. ¿No hay manera de cruzar? Murmuró Shroyo para sí mismo. Eso no serviría. Aún sentía mucha curiosidad por el otro mundo. ¿Cómo era posible que no pudiera cruzar? Por otro lado, Xiaoai chocó accidentalmente con la espalda de Ludo y no pudo evitar agarrarse la frente, haciendo una mueca de dolor. ¿Por qué te detuviste tan de repente? Eso duele. Como Xiaoai había estado trotando solo para seguirle el ritmo, su parada arrepentida significó que no pudo frenar a tiempo y se estrelló directamente contra él. Luoy observa el paisaje y los animales circundantes y avanza. Este es el lugar. Está muy cerca del lugar del examen. Envía un mensaje para que Fei Tan y los demás vengan. Ya que habían llegado al examen de cazador, debían tomar el examen primero. Todo lo demás podía esperar hasta más tarde. En cuanto a regresar para notificarles en persona, con una multitud tan grande de candidatos ociosos observando la emoción allí, no quería regresar y ser mirado como un mono. Qué extraño, ¿cómo supiste que podía enviarles un mensaje? Xiaoai levantó la vista con curiosidad. No le había dicho a Iezi qué habilidades tenía ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo supo en el momento en que se conocieron? Como si no te conociera. Saliste sola conmigo, y aunque te preocupaba que Kuchiki Byakuya estuviera en desventaja, no te quedaste a observarlos y, en cambio, me perseguiste. Si no hubieras podido comunicarte con ellos, ¿me habrías seguido? No lo creía. Viendo cómo protegía a Kuchiki Byakuya como si fuera su amado, ¿cómo podría sentirse tranquila sin algún medio de contacto? A pesar de que le dijo a Fei Tan que no haría ningún movimiento, ¿quién sabía si Fei Tan fingiría obediencia mientras actuaba en oposición? Además, también estaba ese chico Hisoka, a quien le encantaba observar el caos y tenía muchos buenos objetos a mano. Incluso a Xroyo le resultaría difícil mantener las cosas bajo control. Y luego estaban los miembros de la Brigada Fantasma. Si se desatara una pelea real, Kuchiki Byakuya estaría en desventaja luchando en solitario. En tu vida pasada, debes ser un espíritu del abaco. Calculó con tanta precisión que acertó. Ella sí tenía una forma de comunicarse. Xiaoai murmuró en voz baja, luego abrió la mano y lanzó un fuego artificial púrpura al cielo, que explotó en el aire. Xiaoai observó los fuegos artificiales que permanecían condensados en el cielo y aplaudió con orgullo. Muy bien, listo. Esperemos aquí. Vendrán solos. Luoy observa los fuegos artificiales que flotaban en el cielo durante un largo rato, con un ligero tic en el ojo. ¿Es una comunicación unidireccional? Había pensado que era bidireccional, creyendo que podría escuchar el movimiento allí. Si oía una pelea, podría detenerla un tiempo. Con la comunicación unidireccional, eso era imposible. Hay una opción de 2 vías, pero no querías que vinieran a buscarnos. Así que simplemente lanzó un fuego artificial unidireccional. Xiaoai presentó su idea con suficiente ciencia. Así, como desconocen nuestra situación, vendrán corriendo lo más rápido posible. Así, Fei Tan probablemente no tendría tiempo para pelear con su padrastro. Jeje, era un genio. Luoye miró extrañado a Xiaoai, que reía entre dientes, y una sensación de impotencia lo invadió. De esta forma, el equipo de Fei Tan no recibiría noticias suyas, pero tampoco sabrían qué estaba pasando. No podría hacer que el lado de Fei Tan no pudiera recibir sus actualizaciones mientras aún pudiera monitorear la situación allí. Él creía que Xiaoai tenía la habilidad, pero nunca había pensado en desarrollarla en ese sentido. Sin embargo, como no tenía a nadie que le enseñara, no podía ser demasiado exigente. Al recordar cómo había estado llorando desconsoladamente antes, Luoye sintió un extraño momento de ternura. ¿Sigues triste? Los muertos no pueden volver a la vida. Aunque no pudo ayudar mucho, al menos pudo darle un pañuelo para secarle las lágrimas.
Xiaoai se quedó paralizada por un momento, con una expresión sombría. Bajó la cabeza y, con tristeza, pateó una piedra junto a su pie. Sigo muy triste, pero al verte, ya no me siento triste. Al menos, ella era la niña por la que su madre luchó con todas sus fuerzas para protegerla, encontrando todas las maneras posibles de dejarla vivir. Mientras tanto, Luoyi había muerto sin nadie que lo cuidara. Su madre lo trajo al mundo, pero nadie vino a buscarlo. Incluso después de recuperar la vida, su madre siguió llamando a su padrastro para que la cuidara. Pensándolo de esta manera, se sintió mucho mejor. Cuando Luoyi encontró su mirada comprensiva, las venas de su frente palpitaron. Ni siquiera necesitó preguntar para saber qué pensaba Xiaoai. Su expresión lo decía todo. Su pregunta había sido completamente innecesaria. Al otro lado, al ver los fuegos artificiales en el cielo, las pupilas de Fei Tan se contrajeron. Esta era la señal de fuegos artificiales de Xiaoai. No le importaba lo que le pasara a Xiaoai, pero ella estaba con Jessie. Si de repente le hubiera enviado una señal, ¿podría haberle pasado algo a Jessie? Con varios pensamientos dando vueltas en su mente, Fei Tan corrió hacia los fuegos artificiales a toda velocidad. Con pasos ligeros, desapareció al instante. Aunque sabía que la fuerza de Jessie no era débil y que pocos podrían ser rivales para él en una pelea real, todavía estaba preocupada por él. Él no quería que le hicieran daño ni que nadie más le hiciera daño. Xiaoyu también miró al cielo. Xiaoai envió una señal de fuegos artificiales. Parece que no piensan volver. En ese caso, probablemente querrían que los demás los encontraran. Xiaoyu se frotó la barbilla. No sabía de qué habían hablado durante tanto tiempo y sentía mucha curiosidad. Por desgracia, ya había usado su cortina de avistamiento de sueños una vez hoy y no pudo volver a usarla en un rato. De lo contrario, podría haber echado un vistazo. Sintió que podría haber escuchado muchos secretos, pero desafortunadamente, su habilidad no estaba a la altura de la tarea. Machi habló. Líder, Fei Tan y los demás se han ido. ¿No vamos a seguirlos? Además de Fei Tan, Kuchiki, Byakuya y Hisoka también se habían ido. ¿No íbamos a movernos ya? Si no nos vamos ahora, ni siquiera podremos ver sus sombras. Capítulo 214. ¿Qué clase de pervertido querría acostarse con dos? No encaja en este grupo. Xiaoyu respondió inmediatamente. Por supuesto que vamos. Finalmente nos encontramos con alguien que vino corriendo de otro mundo. ¿Cómo pudimos dejarlo escapar? Comparado con otro mundo, los tesoros de este mundo se han vuelto aburridos. Aunque aún no podía viajar a ese mundo, aún tenía que vigilar a la persona. ¿Y si encontrarás la manera de viajar a través del tiempo y el espacio? Después de todo, como dijo Xiaoai, la gente debería seguir soñando. ¿Y si se hacen realidad? Shanark se acarició la barbilla y pensó en un momento. ¿No vino a buscar a Xiaoai? Ni siquiera ha pasado unos días con ella, así que probablemente no se irá por ahora. Aunque no sabía si viajar a través del tiempo y el espacio era difícil, sin duda consumiría una cantidad considerable de energía. Definitivamente se quedaría un rato para ver si Xiaoai estaba bien antes de sentirse lo suficientemente aliviado como para regresar. Más que eso, estaba más preocupada por otra cosa. En comparación, tengo bastante curiosidad. ¿Este Jessie es realmente un hombre o una mujer? A juzgar por su apariencia actual, debería ser un niño, pero ¿no decían todas las historias que había escuchado antes que era una niña? Esta divagación entre ser hombre y mujer casi lo confundía. ¿Era hombre o mujer? Además, lo más extraño fue que Fei Tan no reaccionó al ver a su amada cambiar de género. Si se hubiera sorprendido, se sentiría como si careciera de experiencia. Para evitar que Fei Tan se burlara de él, tuvo que contener la expresión. Ahora que Fei Tan se había ido, por fin encontró una oportunidad para satisfacer su curiosidad. ¿Qué es tan difícil de adivinar? Antes de que Xiaoyu pudiera responder, la fuerte voz de Wojin sonó primero, dirigiéndose en una dirección que Shanark nunca había considerado. Ella era una niña antes, pero no quería aceptar a Fei Tan ni ser encontrada por él, así que se sometió a una operación de cambio de género y se convirtió en un niño. ¿No eran todas así las historias que Jessie contó antes? Para evitar que los protagonistas masculinos y femeninos las encontraran, cambiaban de apariencia y se convertían en personas completamente diferentes. No esperaba que, para cortar los sentimientos de Fei Tan, Jessie fuera tan despiadada como para cambiar de género. Fue realmente impresionante.
Sin embargo, incluso después de ver el cambio de género de Yezi, Fei Tan se apresuró a acercarse. Aún más despiadado. Si de verdad estaban juntos, de verdad querría enfrentarse a Yezi. Al oír la explicación de Wojin, las pupilas de Shanark temblaron al respirar hondo. Solo he oído que los hombres se convierten en mujeres. ¿Pueden las mujeres convertirse también en hombres? Y solo para evitar el cortejo de Feitan, no dudó en cambiar de género. ¿Qué sentido tenía? No es que no pudiera vencerlo en una pelea. No lo entiendes. Wojin lo iluminó con el aire de quien lo ha visto todo. Esa gente de afuera juega de forma muy pervertida. Es solo un palo. Lo atan si quieren y lo rompen si quieren. Hombres y mujeres, ni hombres ni mujeres, mitad hombres y mitad mujeres. Había muchos de ellos. Tras decir eso, volvió a golpear el brazo de Shanark, guiñándole un ojo y dándole un codazo. Si te parece demasiado pequeño, puedes incluso poner dos. Después de hablar, le hizo un gesto con una risa extraña. Shanark. ¿Qué clase de pervertido querría atar a dos? Además, ¿es algo que se puede decir en voz alta? Sobre todo delante de tanta gente. De verdad que no encajaba en este grupo. Mientras tanto, Chrollo ya había avanzado a grandes zancadas sin mirar a los lados, poniendo una gran distancia entre él y el grupo de Wojin. ¿Qué dos palos? Él no sabía nada de eso. Aunque caminaban juntos, no era cercano a este chico. Sin embargo, para evitar que otros los identifiquen, era mejor que caminara adelante. Después de todo, Wojin no tenía filtros, pero él, el líder de Gene y Ryodan, aún tenía una reputación que mantener. Al ver a Kuchiki Byakuya persiguiéndolo, Fei Tan dio un resoplido frío y aceleró aún más, dejando atrás solo un rastro de imágenes residuales. Yezi no le permitió pelear contra Kuchiki Byakuya, pero no le dijo que no podía competir. Él creía que la primera persona en llegar al lado de Yezi definitivamente sería él. Aunque sabía que era infantil, Fei Tan todavía no podía reprimir su impulso de pisotear a Kuchiki Byakuya. Porque, por mucho que odiara admitirlo, Fei Tan tuvo que admitir que Kuchiki Byakuya era de hecho un hombre excepcionalmente sobresaliente, tal como Xiao Ai había dicho. No solo la fuerza de este hombre estaba a la par de la suya, sino que también parecía digno y guapo. Realmente era incluso más molesto que Chrollo. Maldita sea, me ha alcanzado otra vez. Aunque me fui primero y él me siguió, ¿cómo puede alcanzarme? Ver esa cara es realmente irritante. Fei Tan examina discretamente el rostro de Kuchiki Byakuya, sus ojos oscuros y pesados. Qué lástima. ¿Por qué no se me ocurrió darle unos cuantos golpes en la cara entonces? Si pudiera arruinarle la cara, dado el aprecio de Yezi por la belleza, no creo que todavía le gustaría un Kuchiki Byakuya desfigurado. Desafortunadamente, en ese momento solo estaba pensando en matar a Kuchiki Byakuya y olvidó que podía hacerlo. Ahora que le había prometido una tregua a Yezi, no sería fácil explicar si hacía algún movimiento, especialmente en un lugar tan sensible y visible como la cara. Yezi era tan inteligente que seguramente adivinaría sus intenciones y luego se enojaría con él. Si solo fuera ira, estaría bien, pero temía que Yezi lo ignorara. Hacía tanto tiempo que no se veían. Si Yezi lo ignoraba, se volvería loco. Qué lástima haber perdido una oportunidad tan buena. Fei Tan lanzó una mirada sombría a Kuchiki Byakuya, que se acercaba, y apartó la mirada. Por el bien de Yezi, lo dejaría pasar por ahora. Primero resolvería su inexplicable afición por él, y cuando Yezi dejara de prestarle tanta atención a Kuchiki Byakuya, volvería y le daría una paliza. En cuanto a matarlo, no era que no quisiera, pero sabía que Xiao Ai definitivamente lo protegería. Si él peleara contra Kuchiki Byakuya y un hombre adulto fuera golpeado, probablemente no tendría el valor de hablar de ello. Pero si intentaba matarlo y ese extraño Xiao Ai se involucraba, sentía que terminaría teniendo muy mala suerte. Era más seguro simplemente darle una paliza. Eso sería suficiente para desahogar su frustración. Kuchiki Byakuya no sabía qué pensamientos oscuros se arremolinaban en la mente de Feitan, pero se sorprendió en secreto mientras observaba a Feitan. La velocidad de Fei Tan era demasiado rápida. ¿Qué tipo de energía le permitiría apenas seguirle el ritmo incluso usando Shumpo? ¿Es este el sistema de poder de este mundo? Es completamente diferente del poder espiritual de un Shinigami. Me pregunto si hay alguna diferencia entre estas dos energías. De todas formas, había encontrado a Xiao Ai. Así, incluso si bajaba a verla, tendría una respuesta.
Pero esa niña se ve tan delgada y débil. ¿Será que está desnutrida por no comer bien aquí? Debo encontrar una oportunidad para alimentarla bien. Si no, si bajamos y la ve así, Jun Nian pensará que maltraté a su hija y la dejé morir de hambre a propósito. Como era un cruce de mundos, había traído algo de oro. Le daría todo el oro que tenía. Debería ser suficiente para alimentarla por mucho tiempo. ¿De verdad sirve esta señal de fuegos artificiales tuya? Luoye se protegió los ojos con la mano y miró a lo lejos. No veo ni un alma. ¿Podría haber fallado esta habilidad suya? Si así fuera, ¿no sería una tontería quedarse aquí esperando? Con Luoye dudando de sus habilidades, la expresión de Xiaoai se agrió. Espera un momento, ¿qué prisa hay? Incluso la teletransportación espacial requiere tiempo de reacción, y esto es solo una señal de fuegos artificiales. ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Intenta matarme a toda prisa? ¿Acaso cree que esto es teletransportación instantánea? Tal como ella lo veía, él simplemente estaba ansioso, así que, aunque había pasado muy poco tiempo, para él parecían años. Luoye frunció el labios. Siento que si tu habilidad falla, quedarnos aquí esperando que nos quedaría como unos estúpidos, ¿no? Además, era bastante incómodo. Si no te gusta estar de pie, puedes sentarte, Xiaoai lo miró con extrañeza. No es que no tengamos taburetes. Si lo necesitara, incluso podría organizarle una fiesta de té aquí mismo. Luoye. Era cuestión de estar sentado o de pie. Estaba ansioso porque temía que algo pasara allí, vale. Aunque Fei Tan había prometido no causarle más problemas a Kuchiki Byakuya, Luoye era muy consciente de su temperamento. Sombrío, paranoico y dominante, con un rival amoroso tan importante como Kuchiki Byakuya parado frente a él, pero incapaz de matarlo o incluso golpearlo, Fei Tan probablemente estaba tan enojado que estaba al borde de un ataque al corazón. Especialmente porque estaba protegiendo a Kuchiki Byakuya tanto abiertamente como en secreto, con la personalidad espinosa de Fei Tan, probablemente quería destruir a Kuchiki Byakuya miembro por miembro. Entonces, como tardaron tanto en llegar, estaba realmente ansioso, temiendo que hubieran comenzado a pelear y se hubieran perdido la señal de fuegos artificiales de Xiaoai. Xiaoai lo miró con un tono más suave. Sé que temes que se peleen, pero puedes estar tranquilo. Hasta que encuentres la manera de disipar ese inexplicable afecto que sientes, no le pondrá un dedo encima a mi padrastro. De lo contrario, si él rompiera a su padrastro, ¿quién ayudaría a Fei Tan a resolver esas cosas inexplicables? ¿Confiar en Chrollo? Pero esas eran cosas de otro mundo. El consuelo de Xiaoai tenía mucho sentido, y Luoye finalmente se sintió un poco más tranquilo, aunque aún no podía ocultar la preocupación en su rostro. Eso espero, pero todavía tengo el corazón en un puño. Si fuera un extraño, naturalmente podría ver el drama desarrollarse con tranquilidad, pero desafortunadamente, no lo fue. De hecho, él tenía una responsabilidad ineludible por la situación actual. Entonces, aunque Xiaoai podía mantener la calma, no podía. No te preocupes, Chrollo está ahí. Ya sabes cómo es. Con él cerca, no podrán empezar una pelea. Dada la curiosidad de Chrollo, sabiendo que Kuchiki Byakuya venía de otro mundo, seguramente encontraría la manera de investigar a fondo. Si Fei Tan iniciara una pelea con su padrastro, ¿a dónde iría para obtener información? Por lo tanto, definitivamente evitaría que discutieran. Luoye frunció el ceño. Pero si de verdad quieren pelear, Chrollo no podrá detenerlos a ambos. Sería muy gracioso si, en lugar de mediar con éxito, acabaría siendo golpeado él mismo. ¿Te pasa algo en la cabeza? Xiaoai lo miró sorprendido. Estamos hablando de Chrollo. ¿Cuándo lo has visto aceptar algo que no estaba seguro de poder manejar? Dado que aceptamos vigilarlos en ese momento, debía estar seguro antes de atreverse a hacerlo. Además, su fuerza nunca ha sido la fuerza bruta, sino su mente, ¿verdad? Ah, cierto, además de su aguda percepción de los corazones de las personas y su talento para manipularlas. Con Xiaoai expresándolo así, Luoye se sintió un poco más tranquilo. Es cierto, pero están tardando demasiado en llegar, ¿no? Me estoy cansando de esperar. Si no estuviera tan inquieto en ese momento, habría querido ir a tomar una siesta. Fei Tan llegó justo en ese momento. Yezi, ¿estás cansada? ¿Quieres ir a una cama y descansar un poco? Fei Tan sintió que había llegado bastante rápido, pero Yezi dijo que estaba cansado de esperar.
Parecía que podría acelerar aún más la próxima vez. No debería haber peleado con Kuchiki Byakuya justo ahora, haciendo que Iezi se cansara de esperar. Debería haber acelerado en lugar de malgastar su energía en otros. Feitan reflexionó profundamente sobre sus acciones. Sabría qué hacer la próxima vez. Al escuchar las palabras de Feitan, Luoye se quedó sin palabras. No hace falta, basta con caminar unos pasos. No era tan frágil como para necesitar recostarse y descansar después de estar de pie solo un momento. Además, ¿qué planeaba hacer con una cama allí, en medio de la nada? Sus intenciones probablemente no eran nada puras. A plena luz del día, los motivos ocultos de Feitan prácticamente lo golpeaban en la cara. A Ludoye ni siquiera le importó señalarlos. ¿No será aún más agotador caminar unos pasos? Es mejor tumbarse y descansar en una cama. Xiaoai se cruzó de brazos y dijo con sarcasmo. Casualmente, Feitan tiene una cama de madera especialmente diseñada. Cuando llegue Shizuku, puedes echarte una siesta para aliviar el cansancio. Ella simplemente no sabía si era tan fácil salir de esa cama como entrar. ¿Una cama de madera? Preguntó Ludoie, mirando a Feitan con extrañeza. ¿Por qué hiciste algo así? Feitan no era del tipo que disfrutaba del lujo. ¿Podría haber sido preparado para él? Feitan desvió la mirada y no respondió. ¿Para qué más podría ser? Para encerrarte, claro. ¿De verdad creías que era una cama normal? Resopló Xiaoai, revelando el motivo del silencio de Feitan. ¿De verdad creía que una araña sería tan ociosa como para construir una cama solo para que él descansara? Como era algo que una araña se había esforzado por crear, era obvio que sería algo bueno. Una vez que Iezi bajara la guardia, esa cama se convertiría inmediatamente en su jaula. El rostro de Ludoye se crispó al mirar a Feitan con una expresión peculiar. No tenía ni idea de que hubieras desarrollado semejante afición a lo largo de los años. ¿No debería interesarle solo la técnica de interrogatorio? ¿Cuándo empezó a interesarse por este tipo de cosas? ¿Podría ser que se hubiera estado conteniendo por tanto tiempo que se había convertido en un pervertido? Por suerte, Xiaoai lo había mencionado. De lo contrario, si se hubiera quedado sin defensas, habría sido un desastre si las cosas se complicaban. Feitan tenía una personalidad paranoica. Si tomaba la delantera, Luoye se vería en serios problemas. Por lo tanto, debía mantenerse alerta en todo momento y no darle ninguna oportunidad. Al ser observado así por Ludoie, Feitan giró la cabeza, extrañamente avergonzado. Solo pensé que podrías descansar si estabas cansado. No tenía otras intenciones. Juró que no tenía ninguna intención de atrapar a Iezi mientras estaba con la guardia baja. ¿Crees que lo cree, o lo creerá él? Xiaoai lo miró de reojo. Ni siquiera yo me creo esa excusa. La excusa era demasiado patética. Incluso alguien tan simple como ella no la compraría, y mucho menos Iezi. Nadie pensará que estás muda si te callas. Feitan la fulminó con la mirada. No podía descargar su ira en Iezi, pero sí podía atacar a Xiaoai. Ella había arruinado muchos de sus aviones. Reprenderla era demasiado indulgente. Si no hubiera sido tan habladora, con la personalidad de Iezi, él no habría sido tan reservado. Pero ahora, esperaba que Iezi estuviera en alerta máxima, asegurándose de no caer en ninguna trampa. ¿No significaría eso que todas las cosas que había creado antes eran inútiles? Xiaoai es solo una niña, ¿por qué eres tan agresivo con ella? Luoye frunció el ceño y bloqueó la mirada de Feitan. Además, no se equivoca. Si de verdad no tenías segundas intenciones, ¿por qué temiste hablar ahora? Luoye aún no entendía del todo a Feitan. Si Feitan no tuviera esos pensamientos, su temperamento explosivo habría estallado hace mucho tiempo tras ser calumniado por Xiaoai. ¿Cómo podía lanzar una amenaza tan inofensiva como la que estaba haciendo ahora? Por lo tanto, la única posibilidad era que efectivamente tuviera esos pensamientos, pero Xiaoai lo había llamado, impidiéndoles llevarlos a cabo. Por lo tanto, arremetía contra él, avergonzado. Iezi, ¿de verdad te estás poniendo de su lado? Feitan se sintió ofendido tras la reprimenda de Ludoye. Solo había dicho una cosa, y antes, Iezi nunca se molestaba en discutir con ella. Ahora, sin embargo, Ludoye estaba ayudando a Xiaoai. ¿Era realmente tan importante esa supuesta relación de sangre? Si no la ayuda, debería ayudarte a ti. No tienes ninguna relación con él, ¿verdad? Kuchiki Byakuya, que estaba un paso atrás,
Finalmente llegó y de inmediato comenzó a molestar a Fei Tan. Había prometido proteger a Xiaoai. No esperaba ver a Fei Tan acosándola tan pronto como llegó. Así que, aunque no quería involucrarse en sus asuntos, dio un paso al frente. Estoy hablando con Yezi. ¿Qué tiene esto que ver contigo? ¿Por qué te entrometes? La expresión de agravio de Fei Tan se oscureció al instante, su mirada fría y carente de calidez. No le importaba mostrarse débil frente a Yezi, pero odiaba quedar mal ante un rival amoroso. Por eso, la arrepentida aparición de Kuchiki Byakuya le resultó particularmente molesta. Basta. Luoye se interpuso entre ellos, separándolos con las manos, con aspecto de tener dolor de cabeza. ¿Aún recuerdas que vinimos a un examen? No haces nada productivo en todo el día, solo causas problemas. ¿Podrían mostrar algo de respeto por el examen de cazador? ¿O acaso todos creían que estaban tan seguros de aprobar que no había posibilidad de ser eliminados? Al escuchar las quejas de Luoye, Fei Tan respondió en voz baja. Mi único asunto es encontrarte. Todo lo demás no tenía importancia para él. Solo los asuntos relacionados con Yezi eran de su incumbencia. Supuso que Kuchiki Byakuya era igual. Ambos estaban usando el examen de cazador para encontrar a alguien importante, aunque el objetivo de Byakuya había cambiado a Xiaoai. En cuanto al examen de cazador, no importaba si lo aprobaban o no. Luoye se frotó las sienes, con aspecto exhausto. No sé si lo vas a tomar, pero yo sin duda lo haré. ¿Cuánto había sacrificado por este examen de cazador? Su tapalera había sido descubierta, los miembros de la Brigada Fantasma sabían que había pasado de hombre a mujer, y Fei Tan lo estaba acosando. Si seguía sin aprobar, empezaría a maldecir. Luoye los miró y les dijo con seriedad. Si no van a hacer el examen, no me arrastrarán con ustedes. Puede que ellos no quisieran hacerlo, pero él sí. Antes de que Fei Tan pudiera responder, una voz femenina impaciente e irritable sonó cerca. Si estás aquí para el examen, ¿por qué no has venido? ¿Acaso tu examen se trata de pelear por celos? Una mujer con el pelo atado en un moño alto salió del bosque cercano irritada y refunfuñando. Te he estado esperando allí durante tanto tiempo, y aquí estás, pasándola genial. Si no hubiera venido, ¿cuánto tiempo se habría quedado aquí? Probablemente no los habría visto ni siquiera al anochecer. Al ver a la persona que salió, Luoye se sorprendió un poco. ¿Es Satops? ¿Por qué está aquí? El rostro de Satops se ensombreció. ¿Qué crees que es el examen de cazador? ¿Crees que es tan fácil de aprobar? Si eso era lo que pensaban, temía tener que decepcionarlos. Satops, no creo que lo hayan hecho a propósito. No seas tan duro, le aconsejó el hombre regordete a su lado mientras mordisqueaba una pierna de pollo. Esta pierna de pollo está deliciosa. ¿Quieres un poco? Satoshi estaba furioso. ¿Quién quiere comer eso? Este es el examen de cazador. ¿De dónde saliste, perro callejero y gato callejero? Fei Tan, acusado injustamente una vez más, estalló. Nadie te enseñó a no interrumpir cuando los demás hablan. Luoye estaba protegiendo a Xiao y a ese chico guapo, así que no podía moverlos, bien. Pero ¿quiénes demonios son estos tipos que se atreven a señalarlo y decir tonterías delante de él? ¿De verdad creían que estaba hecho de barro? ¿O que ya no podía blandir una espada? Luoye, que estaba a punto de hablar, le dirigió una mirada extraña y torció la boca. Probablemente sean los examinadores de la segunda fase. ¿Maldiciendo al examinador? ¿En qué estaba pensando? ¿Acaso quería aprobar el examen de cazador? Pero, claro, Fei Tan solo había venido a buscarlo para tomar el examen de cazador. Ahora que lo había encontrado, si lo había aprobado o no, era irrelevante. Pero a Fei Tan podría no importarle presentar el examen, aún tenía que hacerlo. ¿Y si los examinadores pensaban que estaban conspirando? La dificultad de su examen de cazador podría aumentar. ¡Qué dolor! ¿Examinadores? Fei Tan frunció el ceño, con expresión aún repugnante. No me importa quiénes sean. De todos modos, no me interesa el examen de cazador. Para él, ver a Luoye era suficiente. En cuanto a estos examinadores, si de verdad lo enojaban, los mataría sin más. ¿Qué podría hacer al respecto? De todos los modos, ni siquiera le parecían tan fuertes. Con esas habilidades, se preguntaba cómo se habían convertido en examinadores. Ja, qué niñata tan engreída. Menchi estaba tan enfadada que le ardían los ojos.
Se arremangó, dispuesta a darle una lección, pero Buara, a su lado, la agarró del brazo. Tranquila, Menchi. Como examinadoras, no podemos actuar por impulso. Estaban allí para examinar a los candidatos, no para luchar contra ellos. Además, no podía ver a través de la fuerza de este tipo. Probablemente no era un tipo fácil de vencer. Si pudiera ganar, bien, pero si no, sería un chiste. Por eso detuvo a Menchi. Pero no podía permitir que la dignidad de los examinadores fuera pisoteada. Recordando lo que acababa de oír, Buara preguntó. Si pierdes tu estatus de candidato, no podrás seguir acompañándolo en el examen. ¿De verdad estaría bien? No entendía por qué dos tipos se juntaban así, pero por la conversación anterior se dio cuenta de que este tipo irascible escuchaba a este chico. Esa era su oportunidad. Perder su estatus de candidato no le causaba ningún temor. Pero la idea de no poder quedarse con Ludoye le paralizó el rostro al instante. Podría abrirse paso para seguirlos, por supuesto, pero Chrollo le había advertido que la asociación de cazadores tenía algunos personajes problemáticos. Intentar quedarse sin duda le traería dificultades. Al ver esto, Menchi dejó de forcejear y se rió burlonamente. ¡Qué gracioso! Actuando como un arrogante hace un segundo, ¿y ahora estás desanimado? Ella pensó que él era muy duro, pero la única frase de Guara había aplastado su arrogancia. Al oír la burla de Menchi, Luoye frunció el ceño. Aunque Fei Tan se hubiera equivocado antes, eso no era motivo para burlarse de él. Le disgustaba la actitud de Menchi y no pudo evitar alzar la voz. Examinador, no ha venido hasta aquí solo para burlarse de la gente, ¿verdad? El examen de cazador no prohíbe a los candidatos golpear a los examinadores. De lo contrario, Hisoka no habría vencido a un examinador la última vez. Si sigue provocándolo, Fei Tan explotará. ¿De verdad no le teme a los golpes? Menchi puso los ojos en blanco. Solo estoy aquí para informarles que el examen ya comenzó. Luoye estaba confundido. ¿Ya empezó el examen? ¿No era cochinillo asado? ¿Cómo empezó así de simple? Autor. Me gustaría algunos regalos gratis. La expresión de Satops era agria, pero aún así le explicó cuidadosamente. Sí, el examen ya ha comenzado. Solo necesitas encontrar un huevo de araña de uva y traerlo de regreso para probar. Aunque este no era el método de prueba que deseaba, no tenía otra opción. Como el presidente había venido en persona, tuvo que ceder. De lo contrario, definitivamente les habría hecho experimentar lo que se necesita para convertirse en un cazador gourmet. ¿Pasaste solo por encontrar un huevo de araña uva y traerlo? Luoye frunció el ceño. ¿Ni cerdo asado ni sushi? ¿Por qué el contenido del examen de cazador era diferente al que recordaba? Ahora que el contenido del examen había cambiado, su previsión se había desvanecido. No sabía si este cambio repentino era para bien o para mal. ¿Cómo es que el examen de cazador se volvió tan simple de repente? Murmuró Luoye, sin comprender del todo. ¿Fue por gente como ellos? ¿Fueron variables tan importantes que Netero cambió de opinión y ajustó la dificultad del examen de cazador? En cuanto a por qué no creía que fuera Satops, dada su personalidad, pensó que sería una suerte que no aumentara la dificultad, y mucho menos la redujera. No creía tener tanta cara. La única persona que podría persuadirla era Netero. ¿Sencillo? El agudo oído de Satops captó su murmullo. Arqueó las cejas y dijo con desprecio. Habla con exageración después de haber encontrado y traído un huevo de araña uva. Los ingredientes deliciosos no son como la hierba mala del suelo ni las bayas de una rama que se pueden conseguir simplemente agachándose o poniéndose de puntillas. El coraje, la determinación y la perseverancia son indispensables. Bien, lo encontraré. Es solo un huevo, ¿verdad? Como si no pudiera encontrar. Tras responderle bruscamente, Fei Tan miró a Ludoye con una expresión halagadora. Irezi, en cuanto encuentre este huevo, te lo daré. Su arrepentido cambio de rostro hizo que Satops se torciera la boca. A Fei Tan no le importó lo que ella pensara y continuó congraciándose con Ludoye. Irezi, lo que quieras, puedo conseguirlo. Él no era como ese chico bonito. Kuchiki Byakuya, quien necesitaba que su esposa le allanara el camino solo para tener un hijo, de hecho pudo ayudar a Irezi. Fei Tan pisoteó a Kuchiki Byakuya en su corazón. Al ver a Fei Tan tan ansioso por complacerlo, Luoye torció la boca. Te agradezco mucho que pienses así en mí, pero ¿sabes ni dónde están los huevos de la araña de la uva o cómo son?
Decirle casualmente que le daría uno, aunque se atreviera de dárselo, Luo Yue no se atrevería a tomarlo. ¿Y si no fuera un huevo de araña uva? ¿No reprobaría entonces el examen de cazador? Así que, aunque apreciaba las intenciones de Feitan, no era necesario. Se sentiría más cómodo haciéndolo él mismo. La sonrisa en el rostro de Feitan se congeló. Esto sí que era un problema. Sabía lo que eran los huevos, pero nunca había visto un huevo de araña uva. Probablemente ni siquiera reconocería uno si lo viera. ¿Qué debía hacer? Justo cuando Feitan meditaba en secreto, vio acercarse a Trollo y sus ojos se iluminaron de inmediato. Quizás él no reconociera un huevo de araña uva, pero alguien más sí. Trollo siempre posaba con un libro. De seguro sabía cómo era un huevo de araña uva. Mientras supiera cómo era, Feitan podría ir a buscarlo para Yezi. Pensando en esto, preguntó directamente. Líder, ¿sabe dónde están los huevos de la araña de la uva? Trollo, quien ya estaba sumido en una tormenta mental por el repentino uso de un título respetuoso por parte de Feitan, sintió lentamente una interrogación sobre su cabeza. ¿Qué demonios? ¿Un huevo de araña de la uva? Feitan solía ser tan arrogante. ¿Por qué de repente se mostró tan respetuoso por eso? ¿Por qué sentía que algo andaba mal? ¿Anuncio huevos de araña de la uva? Trollo lo miró confundido. ¿Por qué de repente preguntas por eso? La personalidad de Feitan no parecía ser la del tipo que siente curiosidad por esas cosas. Sin embargo, había escuchado que los huevos de araña uva eran increíblemente deliciosos, y dado que a Luo Yue le gustaba la comida gourmet, ¿podría Feitan estar buscando estos huevos para satisfacer sus gustos? ¿Cuándo adquirió este coeficiente intelectual? ¿Fue por la estimulación de tener un rival amoroso que de repente tuvo una revelación? Mirando a Kuchiki Byakuya, quien estaba preocupada por Xiaoai, no parecía imposible. Después de todo, con un rival ahí mismo, si Feitan no hacía nada, equivaldría a entregar a su amada. No era extraño que empezara a moverse. Sin embargo, Feitan, al ver la expresión de Trollo, lo malinterpretó. Frunció el ceño, un poco preocupado. ¿Ni siquiera tú sabes lo de los huevos de la araña uva? Pensó que Trollo, como el más sabio de todos, sin duda sabría dónde estaban los huevos de la araña de la uva. No esperaba que Trollo tampoco lo supiera. Entonces, ¿por qué se pasaba el día con un libro en la mano para hacerse el interesante, para parecer tan erudito y talentoso? ¿Era solo para presumir? Honestamente, su presencia era tan fuerte cuando no se le necesitaba, pero cuando se le necesitaba, resultó ser tan inútil. Parecía que no podía confiar en los demás. Tendría que encontrar la manera por sí mismo. La boca de Trollo se torció. ¿Qué significaba esa mirada? ¿De verdad creía que Trollo no lo sabía? Sé dónde están los huevos de la araña de la uva. La pregunta es, ¿por qué preguntas? No parecía que quisiera usar esto para congraciarse con Luo Yue, así que ¿por qué más querría saberlo? ¿Había algún tesoro cerca de los huevos de la araña de la uva? Si no, ¿por qué le tendría tanto respeto hoy? Es el tema de esta ronda del examen de cazador, le respondió Satops. Siempre que encuentres un huevo de araña uva y lo traigas, aprobarás. Tras decir eso, apartó a Wara. Muy bien, ya terminé de avisarte. Es hora de avisar a los demás. El tiempo era limitado, así que no se quedaría allí más tiempo. Necesitaba informar rápidamente a los demás sobre el tema del examen y terminarlo lo antes posible. Dejarlos pasar rápidamente sería su manera de cumplir las instrucciones del presidente. Trollo frunció el ceño. ¿El objetivo de esta ronda es traer un huevo de araña uva? No parecía coincidir con el contenido del examen que Xiaoai había estado divagando antes. ¿No dijo que esta ronda era sobre asar lechones y hacer sushi? Había ido específicamente a aprender a hacerlo solo para probar, y ahora no lo estaban examinando. Era una verdadera pérdida de tiempo. Además, el examinador no esperaba que llegaran todos los candidatos para anunciar las reglas, sino que buscó directamente a quienes notificar. ¿Por qué se sintió un poco extraño? Parecía que estaban impacientes porque pasaran rápido. Era demasiado extraño. Desafortunadamente, Xiaoai, quien conocía la trama, solo estaba preocupado por Kuchiki Byakuya, quien lo rondaba constantemente. Ni siquiera podía sacar información. En cuanto a Luo Yue, Feitan la vigilaba estrictamente. Si le decía unas palabras más, creía que Feitan, ese tarro de celos, explotaría, así que tampoco podía preguntarle.
Chrollo todavía estaba sumido en sus pensamientos cuando fue interrumpido por Feitan. Ya que sabes dónde está, dime el lugar rápidamente e iré a buscarlo. Feitan no se molestó en pensar en las intenciones de Satoshi y los demás. Solo escuchó a Chrollo decir que sabía dónde estaban los huevos de la araña uva, así que empezó a insistirle. ¿Cómo es la evaluación del examen de cazador? Vayamos todos juntos, intervino Luoye antes de que Chrollo pudiera hacerlo. Como todos están aquí, no podemos quedarnos solo con la emoción. Además, el Gene y Ryodan era tan famoso que, si la gente descubriera que ni siquiera habían aprobado el examen de cazador, ¿no se reirían hasta morir? Aunque sabía que Feitan se unió a este examen de cazador específicamente por él, los otros miembros de la tropa fantasma probablemente estaban allí solo para ver la emoción, inscribiéndose para el examen como si fuera una broma. Después de todo, era entretenimiento relacionado con Feitan. Si él no fuera la fuente del entretenimiento, también habría querido verlo. Pero, de todas formas, ya se habían inscrito y habían llegado hasta aquí. Ya que estaban aquí, bien podrían conseguir una licencia de caza para regresar. Shanark se frotó la nariz. Su tono sonaba un poco culpable. En realidad, solo quería venir a ver cómo era el examen de cazador. No estaba interesado en convertirse en un cazador. Vino simplemente para ver en qué tipo de desafortunado se había interesado Feitan y para ver si había una posibilidad de causarle algunos problemas. No había olvidado el rencor por haber sido golpeado por Feitan en Ciudad Meteoro. Aunque aún no había encontrado una buena oportunidad para atacar, poder ver a Feitan hacer el ridículo era realmente agradable. De todos modos, había quedado completamente satisfecho viendo cómo se desarrollaba el drama a lo largo del camino. Luoye se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Ustedes son los Gene y Ryodan. Si hacen el examen y ni siquiera consiguen la licencia de cazador, ¿no se convertirían en el hazmerreír si se corriera la voz? Si este grupo de personas realmente no aprobara, ya podía imaginar lo que dirían esos forasteros. Miren, ese es el Gene y Ryodan, la banda criminal de rango A. Un grupo entero fue a presentar el examen de cazador y ni uno solo aprobado. Qué patético. Shanark lo pensó y afirmó. Es cierto, si queremos aprobar, tenemos que tomárnoslo un poco más en serio. Si lo hacían y fracasaban, se burlarían de ellos, y a él no le gustaba que se rieran de él. Luoye miró a Chrollo, que aún lucía una máscara sonriente, y curvó sus labios en una sonrisa burlona, asestando un golpe final. Debes saber que Xiaoai se toma muy en serio el examen de cazador. Si ella aprueba y ustedes no. Aunque el contenido del examen de cazador parecía haber cambiado y la trama que conoció podría ser inútil, Xiaoai era como un bicho andante. Con Kuchiki Byakuya ayudándola, probablemente aprobaría incluso si el examen de cazador cambiara por completo. Cuando llegara el momento, si Xiaoai aprobara pero los miembros de Gene y Ryodan no implicaría eso que el coeficiente intelectual de Gene y Ryodan sería menor que el de Xiaoai. Creía que nadie estaría tan ciego como para provocar al Gene y Ryodan en su cara, pero Xiaoai era sin duda la excepción. Ella encontraría todo tipo de maneras inimaginables de irritarlo. Entonces vería si podría aceptar perder contra Xiaoai. Al escuchar las palabras de Luoye, la sonrisa de Chrollo se desvaneció al instante. Al pensar en ser inferior a Xiaoai, sintió que ni siquiera podía respirar bien. Podía soportar la vergüenza social, pero no podía aceptar que su equipo quedara mal por algo así. Parecía que ya no podía dejar pasar las cosas. Tenía que asegurarse de que todos los miembros de la trupa aprobaran el examen. La cara de Feitan también se puso verde. Aunque realmente no le interesaba el examen de cazador, la idea de que Xiaoai aprobara mientras él reprobaba significaba que definitivamente se burlarían de él. Especialmente al ser objeto de burla por parte de Xiaoai. Incluso podría presumir ante Kuchiki Byakuya. Al pensar en esto, sintió el impulso de matar. Podía quedar mal, pero no podía quedar mal frente a su rival amoroso. Sin mencionar que Iezi estaba allí. Si Kuchiki Byakuya también aprobara el examen, Iezi probablemente lo consideraría aún mejor y dejaría de prestarle atención. No, debes aprobar este examen de cazador. No conocía los huevos de araña uva. Si querían aprobar el examen de cazador, necesitaban encontrar a alguien inteligente. La mirada de Feitan se posó en Chrollo. Chrollo secó el sudor frío de la frente, respiró hondo y dijo: Sígueme, sé dónde están los huevos de araña uva. Fue solo ahora que agradeció haber leído suficientes libros para encontrar la información que necesitaba en ese momento crucial.
De lo contrario, investigue los hábitos de la araña de la uva en un bosque tan extenso sería como buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo podría ser tan fácil como ahora, donde podrían dirigirse directamente a su guarida? Chrollo abrió el camino. Todos intercambiaron miradas y lo siguieron. Ese dicho era muy cierto. No les importaba el examen de cazador, pero si ni siquiera podían superar a Xiaoai, ¿dónde pondrían sus caras? Así que incluso Shanark, que solo había venido a ver el espectáculo, lo siguió obedientemente. Fei Tan no se fue de inmediato. Como era rápido, podía alcanzar a Chrollo en cualquier momento. En comparación, le importaban más los sentimientos de Yezi. Yezi, ¿quieres ir tú mismo o te lo llevo? Sin importar la opción que eligiera, Fei Tan lo haría por él siempre que él lo ordenara. Luo Ye lo miró. No hace falta, iré yo mismo. No podía aceptar la excesiva solicitud de Fei Tan. Además, ya que había venido al examen de cazador, al menos debería intentarlo él mismo, ¿o no sería un viaje en vano? Ciertamente no vino al examen de cazador solo para respirar el aire fresco de la naturaleza, ¿verdad? En cuanto a Fei Tan, si quería seguirlo, que lo hiciera. El camino era amplio y no había razón para impedir que otros lo recorrieran. Xiaoai, al ver que Ludo Ye se iba, rápidamente sacó a Kuchiki Byakuya y se apresuró a seguirlo. Padrastro, date prisa. Tenemos que alcanzarlos rápido para que no nos arrebaten todo. Aunque recordaba que había muchos huevos de araña uva, Chrollo y los demás se portaron como bandidos. ¿Y si empacaban y se llevaban todos los huevos? Definitivamente tenían que seguirla y no podían dejar que se lo llevaran todo. Tenía que aprobar el examen de cazadora. Kuchiki Byakuya, siendo arrastrado, quedó aturdido momentáneamente antes de recuperar rápidamente sus sentidos. Pero Xiaoai, ¿no viniste al examen de cazador para ver al protagonista? Había escuchado a Yuner decir que la razón por la que originalmente envió a Xiaoai al mundo de los cazadores fue porque amaba el magnífico mundo y quería una aventura, pero como no se podía elegir el mundo de One Piece, envió a Xiaoai a este mundo. Ya que llegó al examen de cazador, ¿no debería estar mirando al protagonista? Xiaoai quedó paralizada. Ah, cierto, originalmente tenía la intención de participar en el examen de cazador solo para ver al protagonista, pero a medida que avanzaba la prueba, su espíritu competitivo se encendió y se olvidó por completo del protagonista. Todo fue culpa de Yezi por correr demasiado rápido, lo que le hizo perder incluso un vistazo del protagonista. Luo Ye, sin embargo, miró hacia atrás y dijo: el protagonista es el protagonista, sí, pero también tenemos nuestras propias vidas. No participaban en el examen de cazador solo para observar al protagonista, ¿verdad? Participar en el proceso también es importante. El protagonista no huirá, y nuestras vidas requieren nuestra propia moderación. Observar al protagonista y aprobar el examen de cazador no están reñidos. Aunque no sean los protagonistas, ¿se supone que deben vivir sus vidas girando en torno a otros? Eso no tiene sentido. Además, como pueden viajar entre mundos, ¿no los hace parecer más protagonistas que el protagonista real? Lo más importante es que Xiaoai es muy útil para provocar a los miembros de la Brigada Fantasma. ¿Qué harían si ella volviera de buscar a Gon? Aunque había otras formas de provocar a la tropa fantasma, ninguna era tan efectiva como Xiaoai, por lo que todavía no quería que Xiaoai se quedara demasiado atrás. Además, si no les daba a la Brigada Fantasma algo que hacer, solo se concentrarían en observarlo para entretenerse, ¿y cómo iba a estar bien? Los buenos hermanos caminan juntos por la vida. ¿Cómo iba a dejar a uno solo atrás en su progreso? Luo Ye finalmente dijo: el brillo de los demás pertenece a sus vidas. Vivir bien tu propia vida es lo más importante. Todos habían transmigrado al mundo de los cazadores y no carecían de fuerza, así que no tenían que aferrarse a los muslos del protagonista. En tal situación, ¿no sería más sorprendente descubrir la belleza de este mundo por sí mismos? Por eso también no le gustaba mucho el protagonista. Como mucho, le echaba un par de miradas curiosas, como si estuviera viendo a una celebridad, y nada más. Después de todo, ellos tenían sus propias vidas que vivir. Los ojos de Xiaoai se iluminaron de repente. Qué razonable lo que dijiste. Y lo más importante, sonaba genial. ¿Acaso también tenían sus propias vidas? Estas palabras fueron realmente refrescantes para ella. Cuando ella por primera vez comenzó a participar en el examen de cazador solo para observar la vida del protagonista. Nunca imaginó que su propia vida también podría ser colorida. Después de todo, ya había muerto una vez.
Aunque se había vuelto a ser humano, en este mundo extraño, realmente no sabía qué más podía hacer aparte de observar al protagonista. Kuchiki Byakuya lo miró pensativo y sonriendo con impotencia. Parece que fui desconsiderado. De hecho, observar la brillantez de otros no es tan bueno como vivir bien la propia vida. En realidad, su intención original era aprovechar el tiempo que Xiaoai pasaba observando al protagonista para separarla de la gente de la tropa fantasma. Podía decir que ninguna de las personas de esta tropa fantasma, cualquiera que fuera la organización, eran buenas personas. Aunque parecían amigables en la superficie, el aura sanguinaria que emanaba de sus huesos no podía ocultarse. Le preocupaba que Xiaoai sufriera si seguía con ellos, así que quería aprovechar esta rara oportunidad para dejarla ir al lado del protagonista. Quizás sería tan feliz allí que no querría regresar. Sin embargo, al ver la expresión de Ludoie, parecía que quería que Xiaoai se quedara con la brigada fantasma. ¿Será que quería que Xiaoai se volviera un poco más inteligente después de sufrir algunos reveses? Olvídalo, él ya estaba aquí. Incluso si algo realmente saliera mal con Xiaoai, podría solucionarlo a tiempo. Además, con el Migyoku como red de seguridad, debería ser bastante difícil que algo le suceda a Xiaoai. Fei Tan estaba muy disgustado con el contacto visual entre ellos. Avanzó a grandes zancadas, se interpuso entre ellos con fuerza, cruzó los brazos y miró ferozmente a Kuchiki Byakuya. ¿Qué miras? Mírame otra vez y te saco los ojos. ¿No dijeron que ya estaba casado? Si ya estaba casado, ¿por qué seguía mirando al hombre de otra persona? Nunca había visto a un hombre antes o qué. Incluso si su esposa ya estaba muerta, eso no significaba que él pudiera mirar lo que había en el plato de otra persona, ¿verdad? No apreciaba en absoluto las virtudes de un esposo. La madre de Xiaoai probablemente no había conocido a muchos hombres buenos, por eso trataba a Kuchiki Byakuya como un tesoro. Aparte de ese rostro, su fuerza apenas merecía la pena mirarla. En cuanto a la gracia y cortesía caballerosas de las que hablaban, no podía verlas en absoluto. Xiaoai lo elogió como si fuera único en el mundo, pero al mirarlo ahora, ¿acaso no tenía dos ojos y una boca? No vio nada diferente en él. Oye, Feitan. Xiaoai se puso las manos en las caderas y lo miró con fiereza. ¿Buscas otra pelea? Si ese fuera el caso, podría hacerle compañía hasta el final. Al ver la burla de Feitan y a punto de hablar, Luoie, temiendo que pelearan de nuevo, no dijo una palabra y agarró a Feitan por el cuello, arrastrándolo afuera. ¿Qué hay que decir? Vamos. Sinceramente, la situación se pone tensa en cuanto no están de acuerdo. ¿No podrían dejarle un poco de tranquilidad? Ser mediador todo el día es agotador, de acuerdo. Luoye presionó sus sienes palpitantes y arrastró a Feitan. Xiaoai susurró para sí misma. ¿Soy solo yo y Ezi parece un poco más irritable después de no verlo durante tanto tiempo? ¿Podría estar pasando por la menopausia? En fin, aprobar el examen de cazador es lo importante. En cuanto al mal carácter de Ludoie, no es que sea ella quien cargue con la peor parte. Allí está Feitan, el saco de boxeo dispuesto, apresurándose a tomarlo. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Luoye finalmente soltó la mano de Feitan y dijo con impotencia. Solo fueron unas palabras. ¿Pueden dejar de discutir por cualquier cosa? Me lo están poniendo muy difícil. Ser demasiado duro no funcionaría. Feitan se enojaría. Era bastante mezquino, y si se enojaba, probablemente se lo guardaría. ¿Quién sabe si su psique terminaría retorcida? Ser demasiado indulgente tampoco funcionaría, ya que no detendría esta tendencia malsana. Al ver que la actitud de Ludoie no era firme, Feitan era de los que se dejaban vencer por poco. No podía ser demasiado duro ni demasiado suave. Le estaba dando un dolor de cabeza tremendo. Feitan no estaba convencido. No es que quisiera discutir. Son sus ojos los que estaban inquietos, mirándote todo el tiempo. Ni siquiera él había mirado a Ieci así antes. Claro que tenía que anunciarle. Para hacerle saber que no debe dejar que sus ojos se desvíen, o podrían ser fácilmente arrancados. Luoye se frotó las 7 doloridas, con aspecto exhausto. Mirar a la persona con la que estás hablando es una cuestión de cortesía. No. Simplemente di tonterías, de acuerdo. Alguien que no lo supiera mejor pensaría que Kuchiki Byakuya era una especie de libertino después de escuchar las palabras de Feitan, cuando en realidad, solo tuvo una buena educación. Pensar que lo estaban acusando injustamente por eso.
Él era el que estaba siendo agraviado. Además, ya es un hombre adulto. ¿Qué tiene de malo que la gente lo mire? ¿Qué cortesía? ¿Desde cuándo es eso? Dijo Feitan, y lo miró con recelo. Yezi, no estarás defendiéndolo solo porque te gusta, ¿verdad? Era lo mismo antes. Ambos peleaban sin control, así que ¿por qué Yezi solo lo regañó? No fue el único que empezó. ¿Por qué no regañaron a Kuchiki Byakuya? Claro, él estaba equivocado, pero tenía razón Kuchiki Byakuya. Solo por esas inexplicables emociones, siempre lo trataron como inferior a Kuchiki Byakuya. ¿Por qué? Los muertos deben permanecer en silencio bajo tierra. ¿Por qué sus emociones se filtraban y molestaban a la gente? Y, además, en el lugar equivocado. Hizo que Yezi se enamorara repentinamente de alguien que ni siquiera había conocido. Al pensar en esto, Feitan no pudo evitar sentirse frustrado. ¿Qué tenía que hacer exactamente para cortar ese extraño anhelo en el corazón de Yezi? Te dije que no lo entenderías. Olvídalo, no puedo comunicarme contigo. Luoye hizo un gesto de desdén con la mano y se marchó con decisión. Convocar a Feitan fue demasiado difícil. Al fin y al cabo, nunca había ido a la escuela y no tenía a nadie que le enseñara, por lo que carecía de conocimientos básicos. Explicarle todo uno por uno era demasiado complicado, y Luoye no tenía ganas de esforzarse, así que simplemente dejó de comunicarse. Al ver a Luoye alejarse, Feitan parecía solitario. Siempre dice que no entiendo, pero nunca me ha dicho cómo entender. Solo Kuchiki Byakuya puede entenderlo,